una bendición nuevamente que nos encontremos en este espacio. Querido varón, querida hermana, queridos siervos que están sintonizando estos discipulados, que juntos podamos proseguir, como decía el apóstol Pablo, hacia la meta. De alguna manera, esta escuela ministerial intentamos brindar las herramientas para que en medio de un tiempo donde hay tanta oposición a lo del Señor, abiertamente y encubiertamente, sutilmente a través de moveres, a través de embates desde lugares de gobiernos, desde leyes que se promulgan, pero nosotros tenemos una meta que el Señor estableció para cada uno y desde aquí queremos alentarte, fortalecerte. Hoy tal vez sea un discipulado especial, tengo algunas cosas anotadas, pero siento alentarte desde aquí. Aquellos que están cansados, aquellos que tal vez las expectativas que tenían en algo que estaban esperando, puede ser que se haya demorado, tal vez todavía no llegó esa respuesta, y con tanta facilidad algunos es como que se desaniman, piensan, porque el enemigo también, que es muy astuto, envía saetas para intentar derribarte y que te quedes en el camino. Pero en el nombre de Jesús declaro que no va a ser así, porque sos especial, porque somos especiales y no estoy queriendo quedar bien con nadie. No estoy hablando esto de compromiso, sino que es una promesa de Dios. El Señor nos ha dejado promesas, como el Señor también el Señor nos hace preguntas. Ya desde Génesis hemos hablado, en Génesis capítulo 3, confrontando a Adán, preguntándole, ¿dónde estás? Ahora el Señor, las preguntas que nos hace son para que quiere que volvamos en sí, el Señor espera que nos demos cuenta quiénes somos, quién es el que nos ha rescatado, pero también el Señor quiere saber qué pensamos de Él. Porque de acuerdo a lo que vos consideres, de acuerdo al concepto que tengas del Señor, también va a ser tu vida. Por ejemplo, un día el Señor les pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Mateo capítulo 16. ¿Qué dicen las personas acerca de mí? Y ellos le responden. Unos dicen que eres Juan el Bautista, o sea, como que Juan el Bautista había resucitado y pensaban que era el Señor. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías. Otros dicen que eres algún otro de los profetas. Pero luego el Señor les dice, ¿y por casa cómo andamos? No les dijo eso, pero les dijo, ¿y ustedes qué piensan de mí? Ahora, el Señor lo que quería era oírlos a ellos. Claro, se quedaron, se produjo un silencio, no volaba ni una mosca en ese momento. Ahí es cuando Pedro le responde, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero el Señor los estaba confrontando con preguntas porque Él quería saber cuál era el concepto que ellos tenían del Señor, para luego recordarles la identidad que Él le había dado a ellos. Porque si nosotros no tenemos claro quién es nuestro Dios, nuestra propia identidad se puede ver distorsionada. Pero cuando nosotros tenemos claro, cuando cuando Pedro recibe esa revelación, más allá que tuvo que entrar en procesos, como seguramente tantos que en esta hora
están recibiendo esta palabra, como en mi caso, porque a mí también me pasa. Estamos en procesos. En realidad la humanidad está en un proceso. Lo que pasa es que la humanidad está en un proceso descendente. Está en un proceso donde para esta humanidad no hay salida. Y qué triste es ver personas, familias enteras sin Cristo, presas de las estrategias del diablo, con todo lo que eso produce. Miren, hay en este mundo, esto no es novedad y ustedes lo saben, pero tantos conflictos en ciudades, conflictos en barrios, conflictos familiares, peleas con tanta aceleración, separaciones, insultos, malos tratos, maldiciones dentro de senos familiares. Pero en el caso de nosotros, en el caso de los hijos de Dios, hay esperanza. Y no debería ser así. Claro que ministramos y atendemos muchos casos donde lamentablemente la serpiente ha contaminado. La serpiente ha ingresado y ha generado daño. Pero en el Señor, como te decía, hay esperanza. Y no porque lo esté inventando, sino que lo dice la palabra y lo creo. Como dice en la primera carta del apóstol Pedro, vamos a buscarlo, y yo estoy seguro que esto vos lo sabés. Vamos a buscar primera de Pedro capítulo 2. Recordá que el Señor nos confronta con preguntas. ¿Pero para qué? Para ubicarnos. Y en esas preguntas que Él nos hace, si nosotros logramos sintonizar, si logramos enfocarnos, ahí tenemos la respuesta. Lo que pasa que, claro, muchos avanzan con sus propios proyectos sin preguntarle al Señor si estamos en el camino correcto, si estamos en la voluntad del Señor. Señor, ¿será lo que tú quieres? Otros se dejan llevar por lo que dice alguna autoridad de turno, algún compañero de trabajo que no tiene la dirección de Dios. Si a los propios discípulos el Señor les decía, ustedes no se dejen llevar tanto por lo que dicen, porque estamos en una época donde a través de las redes, a través de los medios de comunicación, se oyen tantas personas que dicen y que dicen. Ahora, qué glorioso es cuando entramos en los pero yo os digo del Señor Jesús. El Señor utilizaba mucho eso. Habéis oído tal y tal cosa, pero yo os digo, trayéndolo a nuestro lenguaje actual, pero oigan lo que yo les digo. Confrontando en un momento con la ley, cuando dice, ustedes oyeron, o dice la ley, que cualquiera que comete adulterio, pero luego dice, pero yo les digo, que cualquiera que mira a una mujer con el propósito de codiciarla, ya ha adulterado en su corazón. Esos son los pero yo les digo del Señor. Un día les dice, ustedes dicen, Juan capítulo 4, versículo 35, vosotros decís, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, pero yo os digo, alzad vuestros ojos y miren los campos, ya están blancos para la siega. Hace un rato estaba nevando, no me di vuelta ahora, no sé cómo está. Ya calmó la nieve, pero miraba desde acá, se veía todo blanco y no sé si se llega a ver a través de la imagen. Pero volvamos al tema. El Señor les dice, ustedes dicen faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, los campos ya están blancos. Como diciendo, los quiero trasladar a una dimensión donde no se dejen llevar
solo por lo que sienten, sino que abran el oído para oír lo que tengo para decirles. Y el Señor tiene cosas para decirnos. Y por eso te iba a leer en Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 9. Vamos a buscarlo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Esto te lo estoy recordando porque vos lo sabés, como discípulo del Señor, como hijo, como hija del Señor. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Adquiridos por Dios somos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el versículo que sigue dice, ustedes que en otro tiempo, te lo voy a leer, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, quiero recordarte, y si digo recordarte es que lo sabés, pero a mí no me es gravoso recordar lo que el Señor ha establecido para nosotros, que somos linaje escogido. Esto tiene que ver con algo muy especial. No por mérito nuestro, somos real sacerdocio, no por nuestros méritos, somos nación santa y un pueblo adquirido por el Señor. Claro, esto nos introduce en un proceso donde tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Hay cosas que necesitamos tener en cuenta porque el Señor nos ha rescatado, el Señor se ha fijado en nosotros, pero tenemos que tener cuidado, por ejemplo, de no caer en errores en los que cayó el pueblo en el Antiguo Testamento, cuando también Israel era el pueblo elegido por el Señor. Sin embargo, Dios les hablaba y endurecían el corazón. Dios les hablaba y se rebelaban. Dios les hablaba y murmuraban. Y murmuraban de Moisés. Murmuraban entre ellos, pero lo más grave, murmuraban del Señor también. Ahora, eso nos debe servir a nosotros como ejemplo, como dice en Primera de Corintios capítulo 10. Dice, no murmuréis, te lo vamos a buscar, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 10. Ni murmuréis, dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Qué terrible el daño de la murmuración. Pero quiero volver al tema. Mirá cómo dice el versículo que sigue, el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que esto el Señor lo dejó plasmado para que nos sirva a nosotros. No sé si estás siendo envuelto por alguna influencia de murmuración. Tengamos cuidado. La murmuración mata. La murmuración ha hecho y lamentablemente sigue haciendo estragos en el cuerpo de Cristo. Tal vez alguien me diga, pero no, yo estoy bien en esa área. Bueno, gloria a Dios. Claro que puede. Bueno, el versículo que sigue, mirá, el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice. Entonces puede ser que algunos estén firmes. También tenemos que tener cuidado porque hoy es un tiempo donde suceden tantas cosas en un día.
nos pasa tanta información por delante. Nuestros oídos oyen tantas cosas. Alguien dirá, ¿y qué novedad? Eso, chocolate por la noticia. Sí, pero hace tiempo no era así, cuando no había tantas redes, cuando no había tantos canales de televisión. Si nos vamos años más atrás, se vivía de otra manera. Ahora, yo le doy gracias a Dios por este tiempo, pero también son tiempos donde tenemos que estar preparados, tenemos que estar enfocados. Esto es bien importante. Y es real que son tiempos donde el alma, entiendo que está mucho más expuesta a distracciones o a ser cautivada, a ser confundida, porque hoy se vive mucho más acelerado. Por poner un ejemplo, hace 100 años atrás, siempre me gustaron las historias de los misioneros que llegaron a estas tierras. Claro, cuando ellos llegaron en aquellos tiempos, en los 1860, 70, imagínate lo que era esto. Hoy en un día la cantidad de información, de cosas que pasan por los oídos, por los ojos. Entonces, cuando te decía que estamos en un proceso, el alma de aquellos que hemos sido establecidos por el Señor como nación santa, como linaje escogido, como pueblo adquirido por Dios, gloria a Dios por eso, pero el alma estaba acostumbrada a hacer lo que quería, a ir para donde le daba la gana. Pero de repente ahora que le pertenecemos al Señor, que nuestro espíritu que estaba muerto, ahora resucitó, ahora vive, es como que el espíritu le dice, pero alma, tranquilízate un poco. Y el alma dice, no, ¿quién sos vos, espíritu, para decirme lo que tengo que hacer? El apóstol Pablo habla acerca de esto y en Efesios, en la carta a los Efesios en el capítulo 2, quiero mostrarles algo de lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. El alma estaba en su salsa. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es un privilegio. Quiero recordarte, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere guardarte y preservarte de tanto daño, de tanta influencia mala, de tantos embates de este mundo y de tantos dardos del maligno. Dios te quiere preservar. Él quiere preservar tu mente, tu corazón, tu alma. Él te quiere rodear. Yo me deleito cuando hablo de esto, porque cada día valoro y le doy gracias y gloria al Señor por lo que ha hecho en mi vida, pero también por lo que está haciendo en tu vida. Él también lo quiere hacer con vos. Y claro, tenemos, como te decía hace un rato, que considerar algunas cuestiones. El alma entra en un proceso donde tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Porque esto no se trata de decir, bueno, Señor, vos saliste a mi encuentro, hacelo todo vos. Sí, el Señor hizo lo imposible, hizo lo más importante, pero Él espera que nosotros también en este proceso del alma empecemos a considerar al otro. Aquellos que viven en una familia, por ejemplo. Empezar
pensar en el otro. Me toca visitar lugares de hermanos que viven en otros planetas. Ellos viven en otros planetas y en esos planetas, cuando uno visita esas casas, por ejemplo, el último que comió deja el plato en cualquier lugar. Este es un tema interesante que tiene que ver con un trato para muchos y con también considerar al otro. Porque el alma piensa en sí misma. El alma utiliza el refrán, pájaro que comió voló. Pero en realidad, en una casa, si hay una mamá que trabaja o que lava, que prepara, yo creo que es importante pensar en el otro. Mirá, por el mismo precio una clase de, ¿qué sería? Ética familiar. Pero esto tiene que ver con un principio. Un principio de pensar en no dejarle toda la carga, ya sea al papá, a la mamá, ni hablar cuando se hace eso con los hijos. Pero son ejemplos que estoy pensando en voz alta. Lugares donde quieren tener mascota, por ejemplo, y tal vez el joven quiere tener una mascota, pero porque quiere mascota, pero de darle de comer, o lo tiene en ayuno al pobre animal, o de sacarlo a que haga algo. Ahora, ¿con qué tiene que ver este principio? Con un principio que está en Filipenses capítulo 2, que es una característica de nuestro Señor Jesucristo. Y lo voy a ir a buscar. Filipenses capítulo 2 dice en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, y prestemos atención, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Acá vienen los tratos para el alma. El alma que siempre quiere sobresalir, el alma que siempre quiere que todo gire alrededor de ella, viene el Señor y nos dice, pero estimen a los demás como superiores a vos mismo. Y luego dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por eso te decía antes, que si estás en una casa donde qué importante es pensar en los demás. El otro día hablaba con un hermano acerca del servicio y él, en broma, pero me dice, ¿sabe para qué sirvo yo, pastor? Le digo, ¿para qué? Sirvo para estorbo. Le digo, no, anulo eso, no. Vos servís. Pero él me decía, pero cada vez que empiezo algo me va mal. Y me meto a servir y viene el diablo y le digo, hace algo. Empezá a servir en tu casa. Y me dice, ¿y cómo? Le digo, bueno, empezá a servir sintiéndote el último. Es lo que me salió. Y se ve que me está saliendo ahora, entonces a alguien le estará hablando el Señor. ¿Cómo sería eso? Empezar a servir considerándonos como los últimos. No que todos tienen que hacer todo alrededor nuestro. Lamentablemente muchos matrimonios se han roto o han entrado en crisis porque se han dañado. Quizá la esposa ha abusado, estoy hablando en sentido verbal o en acciones, con su esposo o al revés. Y eso no se frenó y se siguió hasta que llegó un momento que parecía que ya no se podía hacer nada. Y entiendo que si estoy hablando esto es porque todavía en nuestro caso sí se puede hacer algo. Porque podemos llegar a revertir, si hay cosas que hasta ahora las venimos haciendo, que todos me tienen que atender, que todos tienen que hacer lo que yo digo. Y qué importante es empezar, como leíamos recién en Filipenses capítulo 2, versículo 4, estimando al otro, no considerándonos a nosotros mismos.
¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo colaborar? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Pero esto empieza con una manera de pensar. Y sin ninguna duda, cuando nosotros desarrollamos esa actitud, el Señor interviene. Entiendo que Dios tiene reservado, mira, a veces me pasa de hablar con hermanos que se sienten como que el Señor ya no se acuerda, no les habla, no los oye. Esa es una mentira del diablo. Eso no es así. Dios no solo te oye, sino que Dios tiene reservado lo mejor para nosotros. Esta es una promesa, es lo que yo veo en la Biblia. Es lo que me deja ver la palabra de Dios. Un día en unas bodas, dice Juan capítulo 2, se quedaron sin vino. Algo delicado en una boda es delicado, y más en ese tiempo. Era una ofensa para los invitados. Sin embargo, fueron donde estaba el Señor Jesucristo. Y esto tiene muchos significados. Pero ahí es cuando se produce el milagro de la conversión del agua en vino, y sé que conocen ese pasaje. Pero lo que quiero tomar es lo que le dice alguien al esposo. Yo creo que el esposo se sorprendió, porque lo que le dice una persona en esas bodas luego que prueba ese vino es: en todos lados comienzan sirviendo el mejor vino, y cuando ya tomaron bastante empiezan a poner el de menor calidad. Pero tú no hiciste eso, le dicen al novio o al esposo ya. Tú serviste el vino que estaba bueno, pero al principio, pero ahora al final reservaste el mejor. Dejaste el mejor vino para el final. Y yo entiendo que esto es lo que el Señor quiere operar en los matrimonios, en las familias. Hay familias que quizás se han desarrollado mal por indiferencia, por las crisis, por la falta de tiempo, por cosas que se traían del pasado, y eso se trasladó al trato de padres con hijos, abusos verbales o de toda clase. Y eso ha generado un quedarse sin vino, y no solo quedarse sin vino, eso trajo cuestiones muy delicadas. Pero yo siento que el Señor reservó el mejor vino para este tiempo. Pero lo siento porque tengo sustento en la palabra. La palabra de Dios dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Lo creo. Parecería a veces como que el Señor es especialista en esperar hasta el final. Muchos misterios hay ahí. Muchos tratos para nosotros. ¿Viste cuando te parece que ya está? El Señor se les manifestaba a los discípulos, por ejemplo, cuando ellos iban por el mar y el mar se ponía complicado, el mar embravecido. Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera vigilia. A la cuarta vigilia se aparecía el Señor, como diciendo: voy a esperar hasta el final a ver qué hacen, a ver en quién confían, a ver a quién acuden. Estoy recordando en la historia que relata el Señor del buen samaritano. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Ese hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, y dice que en el medio fue asaltado, lo agarraron unos bandidos, lo dejaron medio muerto. Pero qué impresionante, porque dice que pasó
un sacerdote, y cuando lo vio el sacerdote, ¿qué hizo? Siguió de largo. En vez de detenerse, en vez de acercarse, en vez de asistirlo, siguió de largo. Luego pasó un levita. ¿Qué hizo el levita? Se sacó el poncho, se sacó la campera, lo asistió. ¡No! ¿Qué hizo? Siguió de largo. Yo me imagino si ese que estaba medio muerto hubiera estado consciente, mirando a ver qué pasaba. Cuando vio que se acercaba primero el sacerdote, se habrá puesto contento. Qué bueno, va a alivianar este dolor que tengo. Me pegaron por todos lados, me hirieron, tengo heridas, me está supurando, estoy mal. Pero no se detuvo el sacerdote. El levita tampoco se detuvo. Pero cuando pasó el samaritano, aquellos que les gustan los refranes, la tercera es la vencida. Yo creo que viene esa bendición para vos que estuviste esperando y tal vez estuviste viendo el sacerdote que pasó y siguió de largo. El levita pasó y siguió de largo. Pero viene el tiempo donde el buen samaritano, el glorioso y bendito Señor, Él no sigue de largo. Él no mira para otro lado. Él no es indiferente. Porque Él tiene reservado para lo último, para el postre, para el final, lo mejor. Ese buen vino. Allí cuando parece que no se puede hacer nada, como esos 3 amigos de Daniel que fueron arrojados a un horno 7 veces recalentado. El rey dio la orden que los tiren ahí. Y de repente, ¿qué pasó? Llega el rey y mira, se pone a mirar y dice, ¿no arrojaron a 3? Sí, le dicen, pero yo veo a 4. Y el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Dice, bueno, en el lenguaje babilónico, ¿quién era el que estaba ahí? Era el mismo Señor Jesús que estaba paseándose con ellos. Entonces, mis amados, para ir cerrando el discipulado de hoy, cuando parece que ya nada se puede hacer, cuando te parece que está todo perdido, cuando parece que ya ni siquiera fuerzas, aliento o esperanza te quedan, el Señor deja reservado lo mejor para el final. No sé por qué hoy el discipulado fue para este lado, pero siento que el Señor nos quería alentar. El Señor te quiere alentar. El Señor te quiere que te fortalezcas. Y recordá que siempre los pensamientos del Señor para con nosotros son pensamientos de paz, son pensamientos de bien y son pensamientos de bendición. Esperamos encontrarnos en el próximo discipulado de la escuela ministerial.